Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa La Pildorita Psicológica de la Mano con Jesús, con la doctora Ana Carrillo. Espero que hayan tenido un buen tiempo de descanso. El tema del cual quiero tratarles hoy es sobre la personalidad y dos componentes importantísimos en el desarrollo de ella, especialmente su desenvolvimiento de la mano con Jesús en este periodo en donde iniciamos una semi-cuarentena o ciertas restricciones a raíz de la pandemia que se ha acrecentado mucho los índices de la enfermedad en las personas de todo tipo, desde el más pequeño hasta el más anciano, y trayendo bastante movilidad. Entonces es muy importante en este proceso como que tener presente, ¿verdad?, los diferentes tipos de temperamento, el aprendernos a aceptar, a estar en convivencia y a sabernos transmitir los mensajes, dejarnos moldear también por medio de las reglas, de las estipulaciones que hay. Y por eso me parece muy importante citar el tema del día de hoy. Primeramente, pues vamos a aclarar lo que es la personalidad. Digamos que la personalidad es el conjunto de elementos temperamentales, las características, lo que hacen a un individuo diferente de los demás. Son características emocionales, psicológicas, espirituales, genéticas, socioculturales, que hacen parte de un individuo. Dos elementos muy básicos de la personalidad son el temperamento. El temperamento es un componente congénito, viene ya dentro de la formación y el desarrollo del ser humano. Es algo que inclusive puede ser heredado, viene dentro de todo ese componente hereditario en la genética de todo ser humano. Y el carácter, aunque tiene un componente congénito, porque debe tener un elemento que haga parte del ser humano, un componente congénito, es aquel en el que se introyectan todos los patrones socioculturales, las reglas, es la capacidad de aprendizaje que nos permite moldear el temperamento. Es decir, en el carácter, si nos vamos a los elementos de la personalidad, aquí estamos hablando de los componentes, los elementos de la personalidad, tenemos que son el yo, el ello y el superyo, de acuerdo a la teoría de Sigmund Freud. En el carácter están contenidos todo lo relacionado con ese superyo, que son el establecimiento de reglas, de normas, de principios, lo que permite al individuo moldearse al medio externo, dejarse transformar por esas impresiones visuales, auditivas desde el primer momento en que tiene contacto con el mundo. El yo vendría siendo esa característica genética que trae el temperamento. Eso que lo hace individual, eso que viene ya dentro de los genes y que se puede moldear a través del superyo. Y el ello es la parte instintiva, es la parte que mueve al ser humano por sus sensaciones físicas, emocionales y espirituales. Ahí definimos dos cosas, los componentes de la personalidad y los elementos de la personalidad. Me parece muy importante comentar como parte de los componentes lo que es los temperamentos. El temperamento se divide en 4 tipos de temperamento. Son 4 tipos de temperamento y sus combinaciones. Entonces es muy importante tener muy presente, porque eso hace que entendamos un poco cada característica de personalidad. Vámonos con los más fuertes, que son el colérico. El colérico es un tipo de temperamento impulsivo, es un temperamento líder, es un temperamento que tiene características del orador, influenciador, características de
de pronto de aquella persona muy ceñida a lo que se quiere, o sea, a hacer lo que se quiere, a que quiere lograr como sea sus objetivos sin importar a quién se lleva por delante muchas veces. Eso hace parte de su impulsividad. Es una persona que puede ser planeadora, buena estratega, como lo dice su nombre, colérico, viene de cólera, es muy irascible, es muy, digamos, lleno de mal genio. El temperamento colérico, digamos que es uno de los temperamentos fuertes en cuanto a la rigidez de dejarse llevar, no solo por las emociones de impulsividad, sino también esas emociones de impulsividad están muy guiadas por querer solo lo que se desea para su propio beneficio. Y si eso no se logra, la frustración puede llevarlo a una prepotencia, a lograr sus objetivos. Es un poco insensible con los demás, entonces con esa insensibilidad y de pronto con esa imponencia, porque está muy dado a la cólera, a la ira, a la rabia, al mal genio. Ese es el temperamento colérico. Otro temperamento de los fuertes tenemos el sanguíneo. También se dice que es un temperamento impulsivo, pero es un temperamento más jovial. Es un temperamento, al igual que el colérico, fuerte porque le gusta influenciar en la gente. Puede tener características de orador, pero es un orador jocoso, divertido, con sensibilidad a las personas. Le gusta ser el centro del lugar donde está o donde va. Desde niño se forma con un genio de alegría, de hacer reír a los demás, de sentirse y hacer sentir a los demás cómodos en el lugar o en los ambientes donde se desenvuelve. Es un temperamento que puede adaptarse fácilmente a muchos lugares, pero que también es impulsivo, hace las cosas sin pensar. De pronto también, al igual que el colérico, cuando desea algo, desea lograrlo, pero no con la imponencia como el colérico, sino a través de sus lazos afectivos, de sus lazos de amistad que establece. Es un temperamento cálido, le gusta establecer relaciones de amistad en donde le faciliten lograr ciertos objetivos que se propone, pero lazos de amistad que preserva, que no le gusta imponer con fuerza temperamental, sino con su jovialidad, con sus buenos lazos, con lo servicial que suele ser, lo jocoso. Tiende a ser a veces manipulador para poder lograr sus objetivos. Es un temperamento que se ambienta fácilmente en cualquier lugar, pero la impulsividad a veces lo lleva a cometer ciertos errores, equivocarse. Lo bueno de este temperamento es que trata de enmendarlo a través de su posible amabilidad. Otro temperamento que de pronto no es tan fuerte como el colérico y el sanguíneo, pero que sobresale también es el flemático, el melancólico. El melancólico, como lo dice su nombre, es un temperamento tendiente a la melancolía, es un temperamento tendiente al perfeccionismo, es un temperamento tendiente a quiere hacer todo bien, sensible, amigable, es un temperamento de poca sociabilización, es un temperamento que se deja influenciar por el temperamento sanguíneo y colérico muchas veces. El sanguíneo pues lo lleva a un estado de alegría quizás, y el colérico pues lo lleva a sensibilizarse aún más, a llegar a la melancolía aún más. Es un temperamento demasiado sensible, un temperamento que se afecta mucho
lo circundante, le gusta mucho la naturaleza, cuidar el medio, cuidar a las personas, cuidarse a sí mismo. Es un temperamento que se afecta también de manera negativa cuando algo le sucede, se lleva todo a pecho, se resiente con facilidad, es a veces hasta vengativo. Y en eso con el colérico tiene relación porque el colérico también suele ser muchas veces vengativo o vengativa. Porque muchas veces cuando se recibe algo negativo de alguien, piensan en devolverlo. El colérico lo piensa en devolver 2 veces, muchas veces. El melancólico desea de manera estratégica también lograr superar a aquella persona que le hizo daño, a veces de manera positiva, a veces de manera negativa, dependiendo del medio donde se desarrolle. Es un temperamento planeador, un temperamento que puede lograr sus objetivos, pero que a lo largo de su proceso, si sucede algo que afecte emocionalmente su vida, se puede detener o frustrar en el intento. El sanguíneo también es así, es un temperamento que le gusta lograr ciertos objetivos, pero que a veces por alguna circunstancia se distrae con facilidad en la circunstancia, en el proceso, puede ser de forma afectiva, emocional o sí, y se detiene. En cuanto al colérico, es el que más logra sus metas. El sanguínico se queda en el proceso porque es fácil, es de mucha distracción y es un temperamento muy sensible en cuanto a sus sentidos. Todos sus sentidos se distraen con facilidad. El melancólico no, es muy planeador y calculador y piensa antes de actuar y no le gusta caer fácilmente en ciertas circunstancias sin darse cuenta antes hacia dónde lo llevan. Le gusta pensar antes de actuar. Y tenemos por último uno de los temperamentos más pasivos, muchas veces, el flemático. Es un temperamento de pronto más tranquilo, un temperamento que se adapta con facilidad también a las situaciones, es un temperamento llevadero, un temperamento juicioso en cuanto a obtener sus metas, a lograrlas algunas veces, otras veces es un temperamento dejado, eso es lo negativo, que es dejado, o sea, se propone algo y debe tener ciertos estímulos para poder lograrlo, si no, pues quedan ahí a lo largo del camino. Es un temperamento que a veces pasa muy desapercibido, es demasiado tranquilo, hace lo suyo, se propone hacer lo suyo, funciona dentro de sus tareas, puede llegar a ser un buen empleado, de pronto un buen jefe, pero muy pocas veces un buen líder, en el sentido de que le hace falta la influencia del temperamento, de los otros 3 temperamentos para poder tener cierto liderazgo. Esto en cuanto al desempeño normal de las personas. Cuando estos temperamentos son moldeados a través de las normas adquiridas y una de esos moldes ayudan a que positivamente se lleve a cabo cada uno de sus procesos en la vida. De pronto el flemático tenemos que es uno de los temperamentos que se forma de tal manera que sea solo para subsistir, o sea, sus metas no son muy altas, sus propósitos no son muy altos, no es porque no lo deseen, sino porque son características propias del temperamento, un temperamento que generalmente se desenvuelve para sobrevivir. Positivamente es un buen amigo, es afable, es amable, es el tipo buena gente, servicial, buen compañero. Son muy pocas las características en cuanto a lo social, de pronto a veces es sociable, o sea, tiene sus tiempos de sociabilidad, como tiene sus tiempos de apartarse y de darse mucho al descanso, a la tranquilidad, a buscar la paz. Y es un temperamento que
que como le digo, negativamente, en esos tiempos de pasividad tiende a veces a llenarse de pereza, demasiado, cuando no tiene objetivos propuestos o de pronto ciertos alcances, se frena mucho. De la mano con Jesús, estos temperamentos funcionan muy bien. ¿De qué manera? Cuando el sanguíneo es transformado de la mano con Jesús, el sanguíneo logra controlar su impulsividad y encauzar su liderazgo y tener mayor consecución de sus metas. Otra cosa, dentro de los temperamentos pueden haber varias combinaciones, no siempre todos tenemos un solo temperamento, hay personas que tienen hasta 2 y 3 combinaciones, personas que tienen las 4 combinaciones. Puede ser sanguíneo colérico, un poco de flemático o sanguíneo colérico solamente, o puede ser melancólico, flemático y algo de sanguíneo, o puede ser flemático colérico, o puede ser sanguíneo melancólico, o puede ser colérico flemático. O sea, el orden en que lo estoy diciendo es de pronto la influencia del mayor temperamento al menor. Son varias combinaciones. De la mano con Jesús, estos temperamentos se combinan de manera positiva, en el sentido, como decía, el sanguíneo transformado de la mano con Jesús puede lograr metas. Una combinación de melancolía, porque generalmente esas combinaciones llevan a los extremos, a veces ser demasiado alegre y de pronto caer en la depresión. De la mano con Jesús, son temperamentos que se encauzan mejor, que pueden lograr sus propósitos, que pueden lograr un buen liderazgo al tener la planeación que se tiene en el temperamento melancólico y la influencia que se tiene en el temperamento sanguíneo. De la mano con Jesús y siempre metido de la mano con Jesús diariamente, es un temperamento que puede lograr muchos objetivos y puede lograr que muchos le sigan con buenos propósitos de servicio, de proponerse metas, de lograr objetivos personales, sociales, de empresa o laborales. Es un temperamento que no se queda estacionario en una ciudad, en un lugar donde vive, sino que incluso logra salir fuera de la ciudad, fuera de un país y desarrollarse en diferentes ambientes culturales cuando estás de la mano con Jesús. Inclusive las 3 combinaciones, sanguíneo, melancólico y flemático, pueden funcionar muy bien en este desarrollo, en este desenvolvimiento. El colérico, con una combinación también de sanguíneo o de melancólico o flemático, de la mano con Jesús, puede también ser transformado, moldeado. Generalmente los coléricos se llenan de mucha amargura, hay muchas raíces de amargura en cada uno de los temperamentos, pero sus reacciones son diferentes. Por ejemplo, en el sanguíneo, las raíces de amargura lo llevan a ser hiriente en sus comentarios, a hacer cosas que de pronto lastimen a otras personas, ¿verdad? Pero en el colérico los llevan a una venganza, a un propósito de hacer daño más allá, y que a veces no solo hace daño a una persona, sino que se dan daños colaterales sin darse cuenta, y más víctimas de las esperadas. Entonces, de la mano con Jesús, este temperamento se transforma, se media, se guía, sana heridas, queda un poco atrás esos procesos de amargura. Cuando de la mano con Jesús se camina diariamente, estos temperamentos coléricos, melancólicos, que son muy parecidos, se llenan de gracia, se llenan de la necesidad de perdonar y de ser perdonados, aprenden a pedir perdón. Generalmente son temperamentos colérico, melancólico y sanguínico, no les gusta pedir perdón, aprenden a pedir perdón. ¿Y cómo pasa eso? O sea, de la mano con Jesús, el carácter, las normas empiezan a ejercer más influencia sobre sus temperamentos. De pronto, antes, sin conocer a Jesús, las normas, como se dice vulgarmente, podían ser pasadas por la faja o ser usadas a su beneficio. Pero de la mano con Jesús, a través del carácter, se
se moldean aún más. La vida de estos temperamentos, el colérico se convierte en un líder saneador, un líder que ayuda a que los demás se desarrollen, en un líder que estimula a la sanidad, no solo física, emocional, psicológica, sino también a lograr metas positivas. Es un formador de líderes, se convierte en un formador de líderes combinado con el melancólico o viceversa. El melancólico también, combinado con el colérico, el sanguíneo, se pueden convertir en formadores de líderes, en sacar adelante un empleo, una empresa, una familia. De la mano con Jesús se pueden llegar a solucionar muchos conflictos cuando se dejan moldear a través del carácter, guiados por ese Jesucristo, estos temperamentos. El flemático, el melancólico logran también lo positivo cuando se dejan moldear de la mano con Jesús, porque se convierten en temperamentos facilitadores, que salen adelante, que dejan de pasar desapercibidos para influenciar en las personas. El melancólico suelta ese resentimiento, aprende a elaborar sus emociones, a desarrollar lo positivo, a perdonar, a tener la necesidad de ser perdonado. Aprende también estos dos temperamentos a pedir perdón. De pronto el melancólico le costaba, el flemático le daba igual, es el tipo que si hace algo pues le da igual si lastima o no a alguien o si lo lastiman. Entonces, de la mano con Jesús, a través de esta influencia, ya no es así. Ya aprenden a sanear fácilmente sus emociones, aprenden a perdonar, aprenden a manejar conflictos, se enfrentan mayormente a la realidad, porque ambos temperamentos son muy evasivos a diferencia de los otros. Se enfrentan a la realidad y de manera positiva. De pronto el flemático es más evasivo y se distrae y prefiere irse, como decían en un principio, a la pereza o a distraerse con otras cosas o a dejar de lado algo que ya había empezado. El melancólico se encerraba en la depresión, en la tristeza, el resentimiento, pero de la mano con Jesús se encierra en la planeación de salir adelante en medio de sus dolores, de sus dolencias, de sus resentimientos, aprender a perdonar. Bueno, les invito a que reflexionen a ver en cuál de estos temperamentos se identifican y les invito a que de la mano con Jesús aprendan a caminar. ¿Cómo se aprende a caminar? Pidiéndole a Jesús que venga a nuestra vida, que sea nuestro amigo constantemente y que se exalte diariamente en ese caminar. Y es allí como nos toma de la mano y seguimos adelante en ese proceso. Así que nos vemos en la próxima hablando mucho más acerca de lo que es la personalidad y cómo enfrentar ciertas situaciones como la que vivimos ahora. Que Dios les bendiga.